Le damos la bienvenida a nuestro experto, colega, maestro, amigo tan querido Jorge Fernández. Bienvenido al programa. Hola Ivonne, un placer estar contigo. Quedémonos con amigos, que es lo más importante. Por supuesto que sí, pero hoy necesitamos que nos des luz y que nos compartas tus reflexiones de lo que ha sido este informe ayer de la Fiscalía General de la República en torno al Mayo Zambada y estas pues señalamientos, acusaciones al ex embajador Ken Salazar. Mira, el informe, lo mismo que ocurrió en las mañaneras en los últimos días, para mí oscila entre lo insólito y lo ridículo. Eh, no entiendo cuál es el sentido de de lo que no se informó, porque realmente no tuvimos prácticamente ninguna información, y la única información real que se proporcionó es una información que deja muy mal parado al gobierno, que es lo del piloto. ¿Qué es lo que se dijo en resumen en la conferencia, en la información de la Fiscalía General de la República? Que no se sabe, que se le sigue preguntando a Estados Unidos qué pasó, que tienen indicios de que fue el FBI el que realizó una operación encubierta para extraer al Mayo Zambada, lo que probablemente es cierto. El problema que eso lo podemos decir tú o yo, podemos tener información extraoficial de distintas fuentes, pero el gobierno mexicano no tiene información oficial, ni siquiera de sus propias investigaciones para concluir eso. Eh, Acusan al embajador, primero al embajador Ken Salazar, de haberles mentido, cuando, bueno, eso en todo caso el embajador es el representante de un gobierno, no es una persona en sí misma que tiene opiniones propias y que expresa opiniones propias, y mucho menos organiza operativos. Y finalmente, en toda esa lógica se termina acusando, más que implícitamente, al gobierno de los Estados Unidos de estar apoyando a un cártel en contra del otro. Dice la señora Godoy, explícitamente dice que el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo ilegal con los chapitos para poder extraer al Mayo. Yo no sé cuál es el acuerdo ilegal que llegó con los chapitos. Yo lo que sí sé que los chapitos, como y la gran mayoría de los narcotraficantes, incluyendo aparentemente el Mayo Zambada, han llegado a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos para convertirse en testigos protegidos. Una cosa es un acuerdo ilegal, otra cosa es un testigo protegido. Los testigos protegidos los utiliza México, los utiliza Estados Unidos, los utilizan todos los países del mundo. Yo hace unos pocos días escribía una columna en Excelsior donde hablaba precisamente de cómo habían utilizado los testigos protegidos para destruir tanto a las 5 familias de la mafia en Estados Unidos como al cártel del Valle del Norte en Colombia, y Ujú. decía que eso es lo que estaba haciendo Estados Unidos con los cárteles mexicanos. Entonces, me parece una pésima estrategia, una pésima narrativa, una pésima forma de presentarlo, que en lugar de fortalecer las posiciones del gobierno, las debilita. Jorge Fernández, columnista de Excelsior, especialista en temas de seguridad. El elefante en la sala de la sustracción de este día 25 de julio de 2024 es que, de acuerdo con la carta del Mayo Zambada, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habría sido parte del operativo cuando lo mandan a llamar para que pueda conversar con él y con su rival político, Héctor Menecio Cuen. A ver, ese es el tema central. A ver, podemos decir lo que querramos y inducir lo que querramos de lo que hizo Estados Unidos y de lo que pasó con Estados Unidos, pero la obligación del gobierno federal es saber qué sucedió en México. Y eso es lo que no investigan, y si lo han investigado a lo largo de los años no han tenido un solo resultado, y si han tenido resultados no lo han dado a conocer.
A ver, como tú dices, que según el Mayo se iban a reunir con Héctor Melesio Cuen, diputado federal, porque todo el mundo dice que es rector de la UAS, sí, es verdad, pero Héctor Melesio Cuen era ya diputado federal electo el día Electo, de por supuesto, de que fue oposición, asesinado. y había sido aliado De, de Rubén Rocha Moya. fueron amigos toda la vida, Melesio Cuen y Rubén Rocha. Fueron amigos y aliados toda la vida. La verdad, y lo dice el Mayo en su carta, la división de Melesio Cuen, y además los dos apoyaron a Adán Augusto López en la pre-campaña presidencial del 24, apoyaron a Adán Augusto. Ahí están las imágenes, las fotos, los testimonios. La división se da cuando se dividen los Chapitos y el Mayo Zambada. Melesio es íntimo amigo del Mayo y se va con el Mayo. Rocha aparentemente se queda con los Chapitos. Eso es todo, todos los indicios de la información que tenemos. Y ahí se dividen. Por eso se van a reunir Joaquín Guzmán López. Le dijeron que iba a ir Iván, no Joaquín. Y por eso va el Mayo Zambada a esa reunión, por eso va Melesio Cuen y por eso va Rocha. Ese es el tema que hay que investigar. Eh, es increíble que no se pueda investigar eso y que simplemente nos digan, Rocha no tuvo nada que ver. A ver, Rocha estuvo en Los Ángeles, como dice. No hay una sola prueba de que haya viajado esa mañana a Los Ángeles, ninguna. Dice que fue en un avión privado. ¿De quién fue el avión privado? ¿Cuál fue su entrada? ¿Cómo? ¿A dónde viajó? No, de todo eso no tenemos un solo indicio. Se convocó no la reunión. De eso, de todo eso de lo que está hablando el Mayo, de lo que está hablando Ovidio, de lo que está hablando Joaquín en los Estados Unidos. Entonces, ir y acusar a Ken Salazar en medio de todo esto o a las autoridades estadounidenses, que son además de otra administración, porque esa fue la administración Biden la que hizo esta operación, Eso me sirve llamó para mucho la poco. atención que lo recordabas en tu columna de ayer, porque a veces se nos olvida. Fue Joe Biden quien estaba en el gobierno cuando vienen por Zambada. Sí, no es una operación de Trump. Lo que sucede, a ver, ¿qué tiene que haber ocurrido para que Joe Biden, que no era partidario de este tipo de acciones, haya decidido la extracción, porque esas son decisiones que así se toman, la extracción del Mayo Zambada, esta operación, supongamos que haya sido? Fue porque durante 4 años López Obrador le falló, porque durante 4 años le mintieron. El Mayo Zambada vivía en la misma casa cuando lo entrevistó don Julio Scherer en el 2010 o 12, no recuerdo, en la misma casa que cuando lo entrevistó María, su hija, la hija de don Julio, María Scherer, unos días antes de la detención del Mayo Zambada. O Jorge, sea que estuvo por lo menos 10 años en la misma en la casa misma viviendo casa. sin que nadie lo molestara. Y todo el mundo sabiendo que estaba ahí. Querido Jorge, podemos irnos a una pausa y volver porque tenemos muchísimas preguntas para ti. Regresamos con Jorge Fernández en este análisis que nos está compartiendo, pues, de lo que ha señalado la Fiscalía General de la República, Jorge. Y hablábamos cuando nos fuimos al corte de que esta detención ocurrió durante la gestión de Biden y ahora parte de la versión que nos da la Fiscalía General de la República es que el piloto de esa sustracción de esa avioneta, que ahora es el punto de litigio que está en un museo de Nuevo México, fue arrestado en México por los delitos de portación de armas y entregado a autoridades estadounidenses. ¿Qué sabíamos antes y qué aporta esta información de la Fiscalía? Mira, es más completo todavía. Dicen que lo detectaron, que Estados Unidos lo detuvo, que Estados Unidos lo deportó a México, que aquí lo detuvieron y luego lo dejaron en libertad, que siguió delinquiendo, que lo volvieron a detener y que lo enviaron a Estados Unidos. Entonces, y que ahora está colaborando con las autoridades estadounidenses. Esa es la información que dan.
La verdad no entiendo. Si tenían la información y sabían que era el piloto, ¿por qué lo dejan en libertad? Si tienen toda esa historia, ¿por qué lo dejan? Aquí lo increíble, yo no sé si ese es el piloto o no, porque la verdad no lo sabemos, nadie sabe quién es el piloto, no se dio la información oficial de quién es el piloto. Lo que dice ayer Ken Salazar no era nuestro piloto, que es probable. Para esas operaciones encubiertas utilizas un piloto que no sea el de los tuyos, por eso es encubierta la operación. El avión tampoco era de ellos, un avión que incautaron, con el que llegaron, vaya a saber de dónde salió el avión, no se sabe tampoco. Eh, y, y ahí está el tema, precisamente en eso, no se sabe. No puede ser que 2 años después nuestros servicios de inteligencia no son tan malos cuando quieren, pueden tener buena información, pero no puede ser que 2 años después, con todos los detenidos que ha habido, tanto de los Mayitos como de los Chapitos, con todo lo que ha ocurrido, el gobierno federal no pueda tener una narrativa de lo que sucedió. Es increíble que no pueda tener una investigación seria sobre lo que ocurrió ese día. Dice la fiscal que tienen 7 carpetas de investigación abiertas. Pues qué bueno. ¿Y con qué lentitud las están trabajando? Porque hay cosas que son muy sencillas. A Héctor Melesio Cuello asesinaron. Y ¿Dónde lo mintió la asesinaron? fiscal. Claro, la fiscal de Sinaloa montó una escena y dio a conocer un video que era absolutamente falso. A la fiscal le dijeron, muchas gracias, señor, y la mandaron a su casa y no la han vuelto ni siquiera a tomarle declaración ministerial. El gobierno toma la decisión de esconder hasta el 2031 toda la información oficial, salvo los documentos que le envió a Estados Unidos que no dicen nada, salvo de que repiten el eslogan de las mañaneras y de otros ámbitos de que no hay pruebas contra Rocha. Eh, Eso es lo preocupante. Si se va a dar una conferencia de prensa sobre el tema, aborden el tema. ¿No? Me parece en serio que y es además una política de confrontación abierta con Estados Unidos, que yo creo que tiene una sola razón, que es, saben que van a ocurrir cosas. Iba a ser el 10 la audiencia de Ovidio, ayer se cambió para el día 27 de julio, el 20 es la sentencia del Mayo Zambada, el propio Mayo Zambada en su carta dice que está colaborando con las autoridades estadounidenses, acepta su responsabilidad, acepta incluso la cadena perpetua, lo único que pide es tener una situación mejor en una cárcel donde lo puedan atender de sus problemas de salud. Está viendo lo que le pasó al Chapo Guzmán y, y ya está. Ovidio está colaborando, sí, ya lo sabemos. Joaquín está colaborando, sí, ya lo sabemos. Y están colaborando la mayoría de los 92 narcotraficantes que envió, incluso México. Entonces, me parece que la posición del gobierno en este y en todo el tema de la relación con Estados Unidos está profundamente equivocada y nos va a causar un daño al gobierno, por supuesto, pero mucho más al país, de consecuencias que todavía no estamos midiendo. Jorge Fernández, ¿por qué el Mayo Zambada opta por asumir la responsabilidad y no seguir un juicio como el del Chapo, además del asunto de su enfermedad? Pregunto, ¿hay una especie de sentimiento de lealtad con los políticos que habría tratado a lo largo de su vida y no querer balconearlos en el juicio, o de todas maneras puede dar información? Tiene que dar información si quiere llegar al acuerdo al que quiere llegar. A Estados Unidos, en el caso del Mayo, de quien sea, no le conviene ir a juicio. Estados Unidos trata de no ir a juicio. Son costosos, se maneja mucha información, tratan de llegar, sobre todo en casos federales, a acuerdos de culpabilidad. En juicio ganan el 99,2% de todos los juicios federales, los gana la fiscalía. Entonces tampoco para los acusados es un buen negocio ir a juicio. Lo que está haciendo el Mayo, lo dice con toda claridad la carta, es ir a este proceso donde él acepta la culpabilidad, asume la condena, que seguramente va a ser de cadena perpetua o algo muy similar,
y pide condiciones de detención. El Chapo Guzmán o el propio García Luna hicieron lo contrario y están en condiciones terribles de detención. Eso es lo que está negociando el Mayo Zambada. Pero para eso negocias y para eso tienes que dar información, tienes que colaborar con las autoridades. ¿En qué grado lo está haciendo? No lo sé. Y acepta también la culpabilidad porque le entregan a sus abogados el expediente y las pruebas que hay en su contra y debe saber, tiene que saber que son terminantes, concluyentes, porque hay enorme cantidad de investigaciones contra el Mayo Zambada en Estados Unidos. En todo esto me parece que eso es lo que falla, eso de pensar que el Mayo, Ovidio, Joaquín no están hablando como están hablando muchos otros. Vicente Carrillo acaba de llegar a un acuerdo de culpabilidad, el Nini, este que era el jefe de seguridad de los Chapitos también, ahí está a ver, se decían en la mañanera hace unos días, les extrañaba que estuviera la familia de los Chapitos en Estados Unidos. Griselda, su mamá, era la que manejaba las relaciones públicas de los Chapitos con el gobierno de Rocha, era contratista del gobierno de Rocha, le vendía materiales para buena parte de las obras públicas del gobierno del estado. Unos días antes de la detención de Joaquín, en la misma finca donde fue detenido, no Joaquín, de Ovidio Guzmán, se había hecho una comida donde fueron varios integrantes del gabinete del gobernador Rocha ahí a comer con la señora Griselda, todos sabiendo a dónde iban y con quién estaban. Entonces, y si han llegado a Estados Unidos, han llegado también por un acuerdo de colaboración. Esa es la realidad. Después todo lo demás no termina de ser, me parece, distractores que van a ir en contra de los propios intereses del gobierno. Y aquí el tema hubiera sido muy sencillo, era la detención, como se lo pedían, con fines de extradición de Rocha y de los otros funcionarios. Recordemos que hay dos de ellos centrales, el ex secretario de Seguridad y el ex secretario de Finanzas, que ya se entregaron a Así Estados es. Unidos y también están colaborando con Estados Unidos. Entonces, me parece que todo esto eh, es un distractor que además está muy mal hecho y va a salir muy mal. Muchísimas gracias a Jorge Fernández por acompañarnos esta mañana. Y seguimos pendientes y No, en contacto leyéndote.